Bien, vamos a presentarles la introducción al CCNP Rope. Debido a la gran acogida que tuvo la explicación del CCNA en sus 4 módulos, ya sea el CCNA 1, 2, 3 y 4, que presentamos ítem a ítem la explicación de todo ese currículo, ya sea sus comentarios, críticas constructivas o comentarios de agradecimiento, he decidido realizar la parte del CCNP Rope. Bien, ¿qué es lo primero que debemos de preguntarnos? Aquí surgen varias preguntas. Lo primero que debemos de hacer es ¿dónde estamos? ¿Por qué? O quizás cuando uno dice introducción, ustedes esperarían a que yo les esté presentando cada capítulo, qué es lo que vamos a hacer, y eso lo vamos a hacer mucho más adelante. Pero por ahora quiero que ustedes se enteren en qué parte de la pirámide que nos muestra Cisco a nivel de todas sus certificaciones nos encontramos actualmente. Quizás he visto unos videos de otros colaboradores y no se enfrascan o no dicen la parte de las certificaciones. Yo estoy diciendo que no todos, los pocos que he alcanzado a ver. ¿A qué me refiero con esto? A que a través de todo el CCNA, todo ese curso, todos esos 102 videos que les dediqué a ustedes, siempre les inculqué certificarse. ¿Por qué? Porque nos va a abrir muchos más caminos. Las empresas de ahora, con todas sus certificaciones a nivel, bueno, estoy hablando de la parte de Colombia, de la ISO, exige a todo ese personal y más que todo a empresas de tecnología que su empleados se encuentren certificados, independiente de la tecnología que vendan, si venden Huawei, si venden HP, si venden IBM, si venden Cisco, en lo que sea hay certificaciones para todos. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar en Cisco. También di muchos ejemplos de por qué las empresas escogen a alguien que está certificado y dejan de un lado, no del todo, pero sí de un lado a alguien que no lo encuentra certificado. No es lo mismo mostrar los 4 cartones que nos da Cisco por aprobar cada curso, en este caso el CCNA, pero a que tú presentes el cartón que te encuentras certificado, en este caso del CCNA. Porque estoy hablando del CCNA porque es lo que dimos y apenas vamos a la parte del CCNP. Entonces nos encontramos en esta parte, vemos de que es prácticamente lo mismo que el CCNA a nivel que es de materia profesional. Vamos a ver temas mucho más avanzados, temas mucho más complejos, que quizás en esos tips o en esa sección que creé en el CCNA, recuerden los tips de avance, les mostraba un poco de qué es lo que vamos a ver en esta instancia. Bueno, les comento de que ya llegamos a esa instancia. Entonces vamos a entender muchas cosas que quizás en su momento era lo básico, como lo es el CCNA, y ahora ya estamos en la parte más profesional. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera, ustedes dirán, pero esta URL o este link de YouTube, ¿a qué se asemeja? Bueno, este link de YouTube, antes de empezar a grabar todo esto, me tomé la tarea de revisar cuántas visitas tenía y encuentro muy pocas. ¿Por qué consideré yo que este link es supremamente importante? Si ustedes alcanzan a ver, ahí es donde yo les muestro cómo deben de certificarse, cuáles son los tópicos para el CCNA, y quizás algunos que no han visto mis videos del CCNA pero están buscando algo del CCNP y todavía no han logrado obtener la certificación. Entonces es supremamente importante que vean este video.
Ahí hablo del ente certificador, el cual es Pearson VUE, como a través de mi cuenta de Pearson VUE y el CCCO de Cisco, cómo podemos, les explico los pasos, cómo escogen el lugar, cuál es la certificación, bueno, hasta la transacción, que eso sí no hice la transacción porque simplemente es a nivel educativo para que ustedes entiendan toda esta parte. Entonces se lo recomiendo y es bueno saber dónde estamos. Dónde estamos. Quise empezar con esta parte porque al igual que el CCNA, todos los videos que yo voy a montar van enfocados o les voy a inculcar mucho que se certifiquen. Porque la idea es esa, la idea es terminar el curso y también certificarnos. También hago otra anotación en la cual muy pocos de los que están suscritos a mi canal eh, han propuesto o me han dicho de que se quieren certificar. Entonces, jóvenes, una vez más, se los dije en el CCNA, se los digo ahora que vamos a empezar el CCNP Row. Busquen la manera de certificarse. Quizás el factor monetario es muy importante. A mí me tocó personalmente aplazar muchas de estos sueños, porque para mí es un sueño tener una certificación, una más y más y más, pero me tocó aplazarlo por el factor monetario. Quizás yo los entiendo en esa parte, pero el que quiere puede. Eso es un dicho aquí en Colombia y yo creo que es muy claro en todos los países de Latinoamérica, aparte de Estados Unidos y de Europa, que escuchan estos videos. El que quiere puede. No hay limitaciones, así sea ahorrando de a poquito hasta que obtengan el dinero para la certificación, pero no dejen ese sueño ahí porque les va a abrir muchas puertas a nivel laboral y personalmente se van a sentir muy satisfechos de haber obtenido una de estas certificaciones que les va a servir para mucho. Bien, vamos a ver qué vamos a aprender. Yo sé que ustedes de pronto están desesperados en saber qué es lo que vamos a ver en esta parte de CCNP Row, pero todavía voy a seguir con esto de las certificaciones. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que nos va a evaluar Cisco es lo que vamos a ver y obviamente tiene relación. Ustedes dirán, pues, claro, por supuesto que lo que está evaluando es lo que vamos a ver, pero lo que quiero que vean es de dónde se basa Cisco para decir esto es lo que voy a evaluar y vamos a hacer ese cuadro comparativo entre los materiales que vamos a obtener o que a través de ellos vamos a empezar a desarrollar todo este curso del CCNP y los que nos va a evaluar. Bien, en realidad es muy sencillo, es simplemente que tengan las costumbres de encontrar y buscar lo que se quiere. Vamos a un navegador donde vamos a colocar Cisco Certification. Bien, si le damos clic aquí, aquí nos vemos el entrenamiento y certificaciones de Cisco. Vamos a ver que es idéntica a la pirámide que teníamos en la diapositiva. Si quieres vamos a colocar esa pirámide. Aquí la que tenemos y ahora la relación acá. Por ejemplo, vemos, bueno, aquí nos dice entry y vemos que es el CCENT. Vemos aquí la palabra entry, es esa. Tenemos el associate que viene siendo el CCNA, este que tenemos aquí. Tenemos el professional, el cual es el CCNP, que nos vamos a estar viendo. El expert, que es para el CCIE, que es el que tenemos aquí. Y tenemos lo más alto de la cúspide en la materia de Cisco, que es el architect, el que tenemos acá. Bien, bueno, cuando se llega a este nivel ya yo diría de que hay que trabajar mucho, bueno, dependiendo de lo que nos estemos enfocando, porque no solamente aquí nos estamos enfocando en los videos anteriores en el CCNA Routing and Switching y ahora también nos vamos a enfocar en el CCNP Routing and Switching. Bueno, en la parte del CCNA, esto lo estamos viendo, vean todas lo que podemos, por ejemplo, la parte de diseño, la parte de la nube, de colaboración. Bueno, este es nuevo, este en realidad creería yo que es nuevo, no lo había visto, el CyberOp, el de Data Center, el industrial,
el de Routing and Switching, que es el que nos estamos enfocando, el de Security Service Provider, que también en el CCNA, cuando di la explicación, por qué creería yo que Cisco debiera incluir por lo menos unos cuantos ítems de MPLS. Estuvimos hablando algo del Service Provider, entonces eso lo vemos en el link que le estoy proporcionando aquí. Así que yo creería que es bueno de que lean ese link, así sea por simple curiosidad o si en verdad se quieren certificar. Y la parte del wireless, entonces vemos la cantidad de certificaciones. O sea que no solo nos podemos enfocar en el Routing and Switching, sino, bueno, aquí creería que va, no sé si lo acoplaron aquí, la parte de voz, no la veo, voice. Bueno, quedaría como investigar esa parte. Vamos a enfocarnos en el CCNP para diseño. Vemos de que es lo mismo, prácticamente lo mismo, pero enfocado a nivel profesional. Aquí vemos el de diseño, era el CCDA, ahora es el CCDP, el CCNP Cool, aquí está. Bueno, el Collaboration, todos los que están allá. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el Routing and Switch. Bueno, el ESPER, lo mismo, pero a nivel mucho más avanzado. Y el Architect. Ven, vamos a la parte de el Routing and Switch, que es la que nos interesa. Bien, entonces aquí vemos la categoría. Estamos en el Routing and Switching y en la parte del CCNP. Bueno, aquí a diferencia del CCNA, que eran 4 módulos, aquí vamos a estar tratando 3 módulos y cada módulo tiene un examen independiente. Recuerden que para el CCNA podríamos tener la opción de escoger entre el CCNA 1 y CCNA 2 y luego volver a hacer el CCNA 3 y el CCNA 4. O sin embargo podíamos utilizar el CCNA, creo que es el 200-101 el que está vigente, los 4 módulos de forma conjunta o de forma completa. Aquí no, aquí para ser CCNP en Routing and Switching debemos de superar estos 3 exámenes y hasta ahora solamente nos vamos a enfocar en el 300-101 ROPE, es el que vamos a estar analizando. Luego se dará la oportunidad de la explicación del 300-115 Switch y del 300-135 T-Shoot, que es la resolución de problemas. Sin embargo, como les digo, aquí es independiente cada examen. Solamente en este instante nos vamos a enfocar en el ROPE. Bien, bueno, nos dice un poco de que el examen dura 120 minutos, eso sí se van a certificar. Trae de 45 a 65 preguntas, viene en inglés o en japonés. Ya, bueno, en realidad este examen nunca estuvo en español hasta que yo tengo conocimiento en la parte de Cisco. El CCNA sí en su momento estuvo, la versión anterior sí estuvo en español. El ente certificador es Pearson VUE. Como les digo, no voy a entrar en detalle en esto porque la idea es que ustedes miren el video que les dejo en la parte de la pirámide, donde se explica cómo entramos a Pearson VUE y cómo programamos el examen. Bien, bueno, la descripción un poco de lo que, bueno, otra cosa que de pronto quizás no les he dicho, pero todo lo que vamos a ver de aquí en adelante viene en inglés. Así que los que no son muy fuertes en esa parte deben de reforzar sus conocimientos en inglés, porque todo lo vamos a ver en inglés. Ya a partir del CCNP hacia arriba, hablando del CCIE o hablando del Architect, todo viene en inglés. Entonces, para mis amigos de Latinoamérica, parte de Estados Unidos, la parte latina y quizás el continente europeo, la parte de España, que hablan español, aquellos que no tienen ese conocimiento, les recomiendo que
empiecen a hacer un curso, quizás online, no sé, de inglés, porque todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante es inglés. Obviamente me refiero a que yo voy a dar la explicación en español para que entiendan más, pero el material que se los voy a presentar más adelante todo viene en inglés. Bien, vamos a ver cuáles son esos ítems que nos va a evaluar Cisco. Vemos de que aquí yo no me estoy inventando nada, todo esto lo estoy sacando de la página oficial de Cisco. Bueno, aquí nos dice implementando enrutamiento Cisco. Este es el examen, el 300-101, un poco de la descripción, es lo que veíamos al inicio. Bueno, esto es lo que nos interesa. Vemos de que van a evaluar 6 puntos y este es el porcentaje de cada punto. Por ejemplo, el primero vamos a verlo, el principio de redes. El 2.0 vamos a estar evaluando todas las tecnologías a nivel de capa 2. En el 3.0 todas las tecnologías a nivel de capa 3. 4.0 tecnologías de VPN. Esto lo estuvimos hablando un poco en el CCNA, pero aquí vamos a hablar más a profundidad de eso. Infraestructura a nivel de seguridad y infraestructura a nivel de servicios. Vemos de que el que más nos apunta a Cisco, y es obvio porque estamos hablando de route, estamos hablando de enrutamiento, estamos hablando de capa 3. Entonces le va a dar más porcentaje a esas preguntas a nivel de la capa 3. Bueno, vamos a ver un poco los detalles. Bueno, lo primero son principios a nivel de red. Esto es, digamos, un recorderis de todo lo que hemos visto. Obviamente habla un poco más a profundidad, pero en realidad es lo que hemos visto más un poco más. Aquí no es algo extraño de que, por ejemplo, si vamos a hablar de la tabla de adyacencia, dependiendo si vamos a ver a nivel de los protocolos que hemos analizado, no es que es una tabla nueva para el CCNP, no. Es lo mismo, pero mucho más profundo. Vamos a meterle un poco más de profesionalismo a nivel de protocolos de enrutamiento, a nivel de la configuración de las rutas, en fin. Vamos a hablar un poco más, más técnico en esa parte. De aquí en adelante yo voy a asumir muchas cosas. ¿A qué me refiero con esto? A que voy a asumir de que ustedes ya tienen conceptos muy fuertes del CCNA, ya sea si están inscritos en una academia o ya sea si complementaron con los 102 videos que yo alcancé a subir para la explicación del CCNA. Sin embargo, hay otros colaboradores que también tienen otros conceptos, otra forma de hacer las cosas, pero la finalidad es lo mismo y no están exceptos en que ustedes hayan tomado esos conocimientos para crecimiento personal. Entonces ya no me voy a enfocar mucho, o quizás no voy a ser muy pedagógico en la parte que yo creo que ya lo fui en el CCNA, sino con cosas muy nuevas que son para ustedes, pero como involucra o todo es una mezcla de lo que ya hemos visto, entonces voy a obviar de que ustedes tienen conocimientos débiles en eso y voy a asumir de que ustedes ya son muy fuertes en ese tipo de conocimientos que se nos van a ir presentando. Entonces quizás, por ejemplo, vamos a decir algo nuevo, pero hay que incluir algo que ya vimos en el CCNA y no me voy a detener a enfocarme o a explicar mucho esa parte, sino a la parte de lo nuevo. Bien, identificar los conceptos del Cisco Express Forwarding. Esta es la parte de CEF. Las siglas que veíamos es la C, la E y la F. Esto también lo estuvimos viendo, la tabla FIP, la tabla de adyacencia. Bueno, aquí en la explicación general, un poco de Unicast, los paquetes fuera de orden, enrutamiento asimétrico, describir las operaciones IP, la parte del protocolo ICMP, también lo hemos visto, IPv4, IPv6 a nivel de fragmentación, el TTL, el Team2Life, todo esto también lo vimos, explicación de las operaciones de TCP. Bueno, IPv4, IPv6, pero a nivel de MTU, el MCS, latencia, el windowing.
ventanas deslizantes, esta parte, el retraso en producto del ancho de banda, el bandwidth delay, y la sincronización global, describir un poco las operaciones de UDP, el Starvation y Latency, en fin, toda esta parte, reconocer cuál es el propósito cuando cambiamos o se produce un cambio en la red, los parámetros en esos cambios de los protocolos de enrutamiento, migrar parte del IPv4 a IPv6 y la migración de protocolos de enrutamiento. Todo eso lo vamos a estar analizando. Bueno, voy a ser un poco enfático porque quizás aquí vamos a creer de que yo voy a dar todo esto y en realidad esto es mucha información, y en su momento voy a hablar, cuando les presente los libros en los cuales nos vamos a apoyar, cuál es la dinámica que vamos a estar implementando, porque en realidad, como les dije, cuando ustedes vean la cantidad de información, la cantidad de literatura que solo abarca el CCNP ROW, ustedes mismos se van a dar cuenta de que por más que yo quiera explicarle esto, lo que voy a hacer es desgastarme yo, desgastarme a ustedes, porque en realidad no van a ver todo lo que aquí se va a dar, porque es mucha información. Pero hasta el momento les ruego de que tengan el dato hasta ahí. Cuando empecemos a ver los materiales, vamos a ver por qué vamos a utilizar o qué dinámica vamos a estar implementando. Bien, para el 2.0, el cual son las tecnologías de capa 2, bueno, ya podemos esconder esto. Bueno, vamos a ver configuración y verificar de PPP. Recuerden, protocolo punto a punto, esto lo vimos en el CCNA. Por eso les digo que hay muchos conceptos que aquí vamos a verlo a nivel profesional, pero con las bases que ya tienen no me voy a detener a enfocar o quizás explicar mucho toda esa parte. Voy a asumir de que ustedes ya vienen con buenas bases. Bien, autenticación PAP y chat, esto también hicimos infinidades de packet tracer con esto. Bueno, PPP sobre Ethernet, esto también lo vimos un poco. Aquí lo vamos a ver un poco más a profundidad. Explicación de Frame Relay, también lo estuvimos viendo. Las operaciones, cuando es punto a punto y cuando es multipunto. Esto es lo que va a entrar en el examen, hay que estudiar mucho esa parte. Vamos a ver tecnologías de capa 3, que es el que tiene mayor porcentaje, un 40% del examen. Bueno, identificar, configurar, verificar la parte del subnetting o lo que llamamos el VLCM para el direccionamiento de IPv4. Aquí nos dicen los tipos de direcciones: Unicast, Broadcast, Multicast y VLCM. La parte de ARP, el DHCP, Relief y Server. Esto recuerden cuando lo explicamos el comando, el IP Helper, para qué nos sirve. La parte de las operaciones del protocolo de DHCP. Identificar el direccionamiento de IPv6 y el subnetting. Quizás hasta la fecha en la que se montan estos videos, esto parece algo increíble o algo ilógico de que tengamos que utilizar subnetting para IPv6. Estamos hablando de que cuando vimos ese capítulo número 9, bueno, quizás 8 o 9 del CCNA, currículo número 1, que nos hablaba de IPv4 o de IPv6, la introducción, nos daba una cifra muy grandísima, muy inmensa, en la cual diría de que por cada grano de arena que hay en la tierra tiene tantas direcciones. En fin, quizás va a llegar en ese momento con, qué sé yo, unos 10, 20, hasta 30 años después, con todo esto del IDT, del Internet de las Cosas, quizás algún día tendremos que utilizar este subnetting para IPv6. Bueno, en fin, una nota que les dejo. La parte de Unicast, la EUI64, esto es como tenemos un direccionamiento dinámico sin necesidad de tener un servidor de DHCP para IPv6. Todo esto lo deben de saber ustedes porque esto ya lo hemos visto. La parte de ND, RSRA, estos son los mensajes que se envían hacia ese router que nos va a dar ese direccionamiento. Autoconfig,
con SLAAC, el DHCP Relief y bueno, Anserver, las operaciones de DHCP de este protocolo, configuración y verificación de enrutamiento estático, configuración y verificación de enrutamiento por default, evaluar los tipos de protocolos de enrutamiento como son de vector distancia, de estado enlace y los de vector de ruta. Bueno, algo que sería novedoso aquí sería este de vector de ruta, porque bueno, en su momento lo vamos a explicar y por ahora les puedo decir que BGP. Yo quizás utilicé este término, no digamos que muchas veces, pero sí varias veces en el CCNA, porque siempre intento enfocarlos un poco más allá. En su momento les decía que este protocolo es el que sostiene el internet y hasta la fecha en la que se graban estos videos es totalmente válido. Vamos a hablar un poco de eso porque no entra en la parte de vector de vector distancia o de estado enlace. Eso lo vamos a hablar más adelante. Sin embargo, esto de vector distancia ya lo hablamos, cuáles son esos protocolos. Y el de, bueno, aquí entra la parte de RIP versión 2, EIGRP, en fin. Y la parte de estado enlace, el protocolo predominante es OSPF. Entonces, en esta parte nos va a evaluar todo eso, lo que tiene que ver, describir la distancia administrativa. También lo hemos visto, hacerle un troubleshooting o quizás una resolución de problemas a esas interfaces pasivas. Configurar y verificar BRF Lead, esto es nuevo, también lo vamos a tocar algo en su momento. Configurar y verificar el filtro con algunos protocolos, el filtrado. Configurar y verificar la parte de redistribución entre protocolos de enrutamiento. Esto yo hice un tip de avance, recuerden, en el cual estuvimos involucrando MPLS, BRF, redistribución de ruta, en fin, metimos EIGRP, metimos OSPF, en fin, fue un gran laboratorio de avance que les mostré, que es lo que en realidad se hace en un ISP, un proveedor de servicios de internet, y que va más enfocado a la instancia en el cual estamos, en el cual es el CCNP. Entonces, eso lo hice en la parte de Friend Relay, así que los que apenas estén llegando a mi canal y vean CCNP, busquen ese, bueno, es el currículo el CCNA 4, entonces busquen la parte del Friend Relay y ahí yo hice un tip de avance donde utilizamos inclusive el GNS3, que lo vamos a tratar mucho aquí, y bueno, eso es un emulador y es muy provechoso, así que los que no sepan de esto, por favor vayan allá y van a ver de lo que les estoy hablando ahí, cómo lo vamos a implementar acá en el CCNP. Bueno, configurar y verificar la autosumarización. Bueno, ya la sumarización manual o autosumarización con protocolos de enrutamiento. Vamos a configurar y verificar el Policy Based Routing, lo que llamamos el PBR, las iniciales PBR. Esto también lo vamos a tratar en su momento. Creería yo que es capítulo 4 o capítulo 5 de este CCNP. Bueno, identificar enrutamiento suboptimal, en su momento también lo vamos a hablar, porque cuando hablamos de redistribución, puede de que esas distancias, o digamos como un protocolo calcula la ruta al otro, o quizás lo que jugar mucho con las distancias administrativas para que no se produzca este enrutamiento suboptimal. En su momento lo vamos a hablar. Explicar la parte de los roadmap, que es el mapa de ruta. Esto también es supremamente importante para el CCNP. Configurar y verificar los mecanismos de prevención del loop. Tenemos el road tagging, un filtering. Esto lo podemos asociar con un roadmap también. La parte del horizonte dividido. Y el poisoning route, que es el envenenamiento de rutas. Eso también lo vamos a estar viendo. Configurar RIP versión 2. Estos son los casos que yo digo, hombre, ya yo diría que este protocolo ya, además de ser obsoleto, yo diría que ya está súper obsoleto.
No sé por qué todavía lo meten en este tipo de cosas, pero bueno, esa es la apreciación de Cisco. En su momento hablé por qué Cisco hace este tipo de cosas. Descripción de RIP Next Generation, el cual es próxima generación que utiliza para IPv6. Descripción de los tipos de paquetes de IGRP. Vamos a configurar y verificar la parte de la relación de vecinos y la autenticación de IGRP. Bueno, esto lo estuvimos viendo también en el CCNA, pero aquí vamos a utilizar o vamos a verlo más, quizás ver muchos más parámetros. Configurar y verificar IGRP Stop. Esto es nuevo. Esto sí les digo que no lo vimos en el CCNA. Quizás hablamos uno que otra cosa, pero no, en realidad no hicimos nada. Creería yo que el Packet Tracer no soporta el IGRP Stop. Sin embargo, hay que hacer la prueba. Configurar y verificar la parte del balanceo de cargas para IGRP cuando son de costos iguales y cuando son de costos que no son iguales. Bueno, describir y optimizar las métricas de IGRP. Configurar y verificar IGRP para IPv6. Esto lo estuvimos haciendo, sin embargo vamos a tocar temas mucho más avanzados. Describir los tipos de paquetes de OSPF. Esto también lo vimos en el CCNA. Configurar y verificar la parte, lo mismo, bueno, lo que dijimos en IGRP, la relación de vecinos y la autenticación. Configurar y verificar los tipos de áreas y de routers, los tipos de router para IGRP, perdón, para OSPF. Bien, esto es supremamente importante, esto que lo vamos a ver, porque aunque en el CCNA estuvimos viendo, bueno, incluyeron algo de multiáreas, aquí vamos a ver cómo se comportan esas, cómo lo vamos a hacer más productivo para un enfoque empresarial. Entonces es supremamente importante esto. Bueno, estos son, digamos, los tipos de redes para OSPF, los point to point, multipunto, broadcast y no broadcast, los tipos de LSA. Bueno, aquí nos dice el tipo de área, el backbone, normal, transit stub, NSSA, total stub. Esto es supremamente importante y vamos, aunque la dinámica que vamos a implementar no nos enfoca mucho a la explicación de esto, yo creé una sesión que la vamos a llamar abre comillas. En esas sesiones voy a explicar algo de todo esto para poder aplicarlo a la dinámica que vamos a implementar. Bueno, los tipos de router, cómo se van a llamar, si son routers internos, si son router backbone, si son ABR y si son los ASBR. Bien, vamos a hablar también de los virtual links, para qué se utilizan y con qué propósito se crearon. Configurar y verificar OSPF, la parte de el performance a nivel de rutas. Configurar y verificar las operaciones de OSPF, configurar y verificar OSPF para IPv6, que también lo estuvimos viendo en el CCNA. Describir, configurar y verificar esas relaciones de vecinos o con los peers. Miren que para OSPF e IGRP hablábamos de neighbors, o sea de vecinos, y para BGP vamos a estar utilizando peers. Bueno, los peers group, los active passes y los estados y los timers, los temporizadores para BGP. Vamos a configurar y verificar BGP, bueno, BGP para IPv4 y la parte de IPv6, pero algo que llamamos de address family. Esto también lo estuvimos viendo en lo que les dije del CCNA 4 con el tip de avance que implementé para la explicación del Friend Relay. Entonces, esto de address family también lo estuvimos implementando en ese tip de avance que desarrollé, BGP, los 4 bytes del sistema autónomo, del número del sistema autónomo y los sistemas autónomos que son de forma privada. También me enfoqué mucho y quizás en su momento lo voy a hablar de que por qué el único protocolo
en el cual podríamos hablar de sistemas autónomos es BGP. ¿Por qué? Porque cuando configuramos EIGRP, quizás nos habla mucho del sistema autónomo, pero en su momento expliqué de que esa palabra que nos decían de sistema autónomo EIGRP en realidad es un proceso, así como hablamos en OSPF. Pero en la literatura de Cisco o quizás un examen de certificación, si nos preguntan algo de EIGRP, podemos decir que es un sistema autónomo. Pero en la vida real, el único que podemos hablar de un sistema autónomo o de un AS, Autonomous System, es en BGP. Sin embargo, cuando estemos acá en BGP, voy a dar la explicación, y cuando hablemos algo de EIGRP, voy a demostrar nuevamente que por qué eso que se le llama sistema autónomo en realidad es un proceso. Bueno, y explicar cuáles son esos atributos o la selección de la mejor ruta para BGP. Eso es lo que vamos a ver, o quizás lo que va el 40% de lo que vale la certificación del CCNP Rope, la 300-101. Bueno, el 4.0 nos habla de la tecnología VPN. Vamos a ver configurar y verificar GRIP. En realidad esto lo estuvimos viendo en el CCNA. Vimos algo, inclusive hicimos laboratorios de GRIP. Describir la parte de DMVPN, esto sí es nuevo, la parte de Dynamic Multipoint VPN, esto lo vamos a ver un poco. Y describir el Easy Virtual Networking. Aquí, cuando aprendan a interpretar mucho esto, cuando dicen que es describir, en realidad son preguntas de teóricas que nos puede aparecer. ¿Por qué? Porque quizás toda esta parte necesita mucha configuración, algunos servidores, en fin, para que funcione. Y en una digamos, en una certificación eso en realidad no lo tienen muy en cuenta. Si de pronto piensan que les va a hacer algún laboratorio de estos en realidad. Pero sí, bueno, quizás la parte de GRIP, cuando ya nos dicen configurar, ya puede ser de que nos salga en algún examen de la emulación de esta certificación, nos salga alguna configuración o quizás algún problema con esto. Pero en realidad en las descripciones nos van a preguntar netamente teoría. Bueno, a la parte 5, que es la infraestructura a nivel de seguridad, vemos, vamos a describir un poco del iOS, del sistema operativo, pero usando la parte de AAA o la parte de la base de datos local. Describir dispositivos de seguridad utilizando la parte de los servidores TACAS y los servidores radios. Bueno, AAA con TACAS y radio, aquí nos dice. Y la autorización o digamos la AAA de a nivel local. Configurar y verificar dispositivos o a nivel de acceso, ese control de acceso, las line, las diferentes líneas como la BTY, ya esto lo estuvimos viendo, la auxiliar y la de console, la de consola. La protección a nivel de administración y el encriptamiento de las contraseñas. Todo esto lo vimos en el CCNA. Bueno, CCNA hablamos un poco de TACAS y de radios, pero aquí vamos a hablar un poco más. Pero todo esto es del CCNA. Configurar y verificar esas características de seguridad en los routers. Por ejemplo, las listas de control de acceso para IPv4, ya sea estándar, extendidas y basadas en tiempo. Quizás vamos a hablar un poco más de esta, pero la extendida y la estándar estuvimos hablando mucho de eso, y también configuraciones. Bueno, el filtrado de tráfico a través de IPv6, el Unicast Reverse, la parte de forwarding a nivel de rutas, eso también lo vamos a estar viendo. Y por último, la infraestructura a nivel de servicios. Bueno, configurar y verificar la administración de los dispositivos, la consola, la BTY, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, SCP, FTP, muchos de estos ya lo vimos en el CCNA. Configurar y verificar SNMP, ya sea la versión 2 o la versión 3. Configurar y verificar la parte del login, local login, si lo queremos hacer en syslog, debug, en fin, toda esta parte ya la estuvimos viendo en el CCNA.
Aquí lo vamos a ver a más profundidad, configurar y verificar el Network Time Protocol, el cual es el NTP. Bueno, la parte de NTP Master Client, versión 3, versión 4, la autenticación. Configurar y verificar IPv4, IPv6, pero a nivel de DHCP de este protocolo, en fin. Configurar y verificar IPv4, bueno, el Network Address Translation, la cual es NAP. Esto también lo estamos viendo, la NAP estática, NAP dinámica, y a nivel de los puertos como lo es PAP. Describir IPv6 NAP, vamos a ver cuáles son esos métodos que podemos utilizar, como el NAT64 y el NPT versión 6. Describir la arquitectura de las SLA. Esto sí es nuevo del CCNA, del CCNP. Esto no lo vimos en el CCNP, en el CCNA, perdón. Configurar y verificar IP SLA, ICMP. Configurar y verificar, bueno, a nivel de ICMP. Esto lo vamos a estar, porque en realidad las SLA pueden hacer un gran, lo que llamamos una proof o una sonda o un sondeo de muchos servicios, pero aquí nos vamos a enfocar en ICMP. Configurar y verificar el tracking de los objects. Esto lo podemos asociar a una SLA y una SLA. En fin, podemos utilizar muchas tecnologías como los PBR que estuvimos viendo al inicio, el Policy Based Routing, asociados, y podemos hacer una mezcla de todo esto y darle digamos ese enrutamiento o quizás esa selección de ruta dependiendo de todas las estadísticas o todas las respuestas que nos apoye con las SLA. Configurar, y bueno, esto, el tracking OJs, con diferentes entradas, por ejemplo interfaces, resultados de la IP SLA, en fin. Configurar y verificar Cisco NetFlow versión 5.0, versión 9, Local Retrieval y Export. Nos dice configuración solamente. En realidad, cuando hablamos de NetFlow debemos de tener un servidor en el cual le vamos a mandar todas esas estadísticas. Quizás cuando vayamos o nos diga aquí configurar, es cómo programar dicho dispositivo para que envíe esas estadísticas a ese servidor. Bueno, en fin, esto es lo que va a estar evaluando Cisco para todo lo que tiene que ver con la certificación para el CCNP Route. La que está vigente hasta la fecha es la 300-101. En fin, quería que vieran esto antes de empezar a ver o a mostrarles cómo vamos a empezar a desarrollar toda la dinámica a través de este CCNP, porque es supremamente importante que sepamos dónde estamos. Por eso les aclaré aquí en las diapositivas dónde estamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo empiece a decirles, sí, es que vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, esto es nuevo, esto lo vimos en el CCNA, pero ustedes en realidad deben de tener sentido de orientación. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos está evaluando Cisco? Y hacia dónde quiero ir. Entonces, si yo les digo a ustedes el CCNA, bueno, al principio vimos el CCNA 1, CCNA 2 y CCNA 3, pero miren de que ya les dije de que con el CCNP, si yo no les digo dónde estamos, quizás hasta la fecha ustedes no saben de que son 3 exámenes independientes para poder decir que soy CCNA, CCNP. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer el de CCNP Route, pero en realidad para Cisco, listo, tienes un requisito de los 3 que yo te estoy planteando. Entonces, todo este tipo de cosas yo lo hago es para que ustedes se informen, para que ustedes se instruyan y en realidad no entren tan perdidos en lo que vamos a estar analizando. Bueno, ya después de esta breve introducción, porque los que me siguieron en el CCNA se han dado cuenta de que yo me extiendo mucho en esto, pero la idea es implementarlo algo más pedagógico, no llegar y decir esto es esto, pero siempre intento decirle de dónde salen las cosas. La idea es que ustedes sean muy investigativos y no, como decimos aquí en Colombia, no traguen entero. Tragar entero quiere decir de que listo, el instructor o quizás por este medio aprendí esto, pero no sé de dónde salen las cosas. Sean muchos, vayan mucho más allá. Eso es lo que siempre traté de inculcarle en el CCNA y es lo mismo que van a ver en el CCNP.
vamos a hablar un poco de los materiales que vamos a estar utilizando. A diferencia del CCNA, el CCNP, en este caso el ROVE, se estudia a través de un libro que nos da Cisco, de la línea Cisco Press. Vamos a hablar un poco más de ello, que es lo que vamos a estar utilizando. El libro viene bueno, enfocándonos aquí, ustedes ven la imagen del libro, ya se los voy a presentar, pero lo que quiero que se quiten de la mente es que vamos a encontrar todo como lo teníamos en el CCNA, que digamos habían actividades de laboratorio. Me refiero a esas actividades que eran muy didácticas, que uno te hacían la pregunta y tú arrastrabas. Eso no lo vamos a encontrar aquí. Sí vamos a encontrar bueno, emuladores. No vamos a utilizar, por si al caso lo ven, el Packet Tracer. Quizás el Packet Tracer que tenemos actualmente soporta una que otra cosa, pero si nos vamos a porcentaje, yo diría que un 5%, no llega ni siquiera al 10% de lo que vamos a ver del CCNP. Entonces utilizamos el GNS3. Sin embargo, esto no es un emulador de Cisco o propietario de Cisco, sino es una empresa que desarrolla, pero la diferencia es que esos dispositivos que aparecen en este emulador nos permite cargar esos IOs de Cisco y por ende trabajar como si tuviéramos con un laboratorio o lo que ustedes tienen en su academia en un ambiente real. Sin embargo, también desarrollé un video en el cual explico cómo descargarlo, cómo lo utilizamos, cómo montamos esos IOs. Así que los que llegan tarde, digo tarde es porque de pronto no me exigieron en el CCNA, pero ahí yo generé un video en el cual pueden encontrar toda esta parte de GNS3. La idea es que cuando ya empezamos a ver los laboratorios, ya ustedes tengan esto instalado para que me sigan o quizás estén en sus clases y puedan utilizar un equipo real. Bueno, para esta parte, bueno, vamos a ver un poco los materiales y después les digo esto que les iba a comentar. Bueno, vamos a los libros. ¿Qué libros vamos a encontrar? El libro en el cual seguía esta parte es este. Bueno, los autores son, en realidad no sé cómo se pronuncia esto en inglés, Dinaiter, no sé, pero estos son los autores, Bob Bachon y Rip Graziani. Estos son los autores. Bueno, vemos un poco del copyright para que se den cuenta. Este es el copyright del 2015. Recuerden de que el CCNP cambió a la versión 7.0 para a partir del 2015. Entonces esta es la vigencia. Ahora yo por aquí tengo otro CCNP que fue con el que yo estudié y quizás di la mayoría de las clases, pero miren de que este va enfocado a la certificación anterior, que es la 642-902. ¿Por qué se los quise mostrar? Porque hay muchas cosas que no han cambiado y yo quisiera apoyarnos uno del otro. En realidad el que está vigente es este. Bueno, un poco del copyright, aquí lo vemos que este es del 2010 y este lo tenemos del 2015, o sea que este es el actualizado, pero yo me di la tarea de analizar o comparar uno a uno y son muchas cosas que no han cambiado, pero en realidad es totalmente válido si de pronto consiguen este, pero la idea es que ya en sus academias esté enfocado a la parte de la certificación 300-101. Bien, bueno, aquí un poco, bueno, acerca del autor. Vemos de que es CCNP, voy a asumir que es Routing and Switching. Vemos aquí un poco de diseño, también es profesional en diseño. Bueno, en realidad ya ustedes tendrán su oportunidad de evaluar un poco esta parte. Quiero que veamos un poco, bueno, capítulo 1, vamos a ver los conceptos básicos y enrutamiento de redes y conceptos de enrutamiento, implementación de IGRP
implementación de OSPF, manipulación de las actualizaciones de enrutamiento, la parte de implementación de control de rutas. En realidad estos dos es lo que abarca los temas, ya sea PBR, ya sea IP SLA, bueno, todo ese concepto, enrutamiento suboptimal. Recuerden que en su momento les dije que lo vamos a estar utilizando mucho. La parte de conectividad de internet pero a nivel de empresas, implementación de BGP, la parte de los protocolos de enrutamiento, pero de forma mucho más avanzada. Aquí son muy enfáticos en esa parte. Bueno, aquí nos dan un poco de preguntas y respuestas de cada capítulo, un complemento de IPv4, un complemento para BGP, y vemos que este aprendiz, cuando veamos aprendiz, es, como les digo, aquí un complemento de todo lo que hemos visto. En realidad son 8 capítulos. Si se dan cuenta, cuando yo les digo que es mucha literatura, en realidad aquí nos dice que son 768 páginas. Vemos de que es, bueno, el anterior traía 765 páginas. Este es un poco más, digamos, explicativo, en el sentido que el PDF este que encontré ya nos viene con la explicación, pero aquí sí hay que irlo buscando. Sin embargo, por ejemplo, yo quisiera que vieran el capítulo 7, BGP, la implementación de BGP. En realidad son alrededor de, si le restamos 4 aquí, serían casi 96, yo diría que casi 96 páginas que le dedicamos a esto. Bueno, vamos un poco al 4, aquí, la página 423. Bueno, aquí nos habla un poco de NAP, capítulo 6. Tocaría buscar la parte de BGP. Lo que quiero que vean es que aquí esto es mucho más complejo que lo que veíamos en el CCNA. Bueno, vamos a aquí buscar algo que me diga BGP. Bueno, aquí todo esto es de BGP. Entonces usted se puede imaginar un libro, e inclusive en su momento lo hablé, que BGP tiene su propia certificación, y más aún tiene una mezclada con MPLS. Entonces este protocolo es muy grande. Quizás estas 96 páginas que le dediquemos a esto no va a ser, digamos, bueno, en mi biblioteca particular tengo un libro dedicado solamente a BGP, y les puedo decir que son alrededor de unas 500, 600 páginas. Quizás esto va más enfocado a nivel empresarial, porque si vamos a ver BGP enfocado a nivel de la parte de EIGRE, bueno, de ICMP, del IPS, entonces es mucho más información. Bueno, por ejemplo, capítulo 1, miren toda esta cantidad de cosas que vamos a ver. No lo voy a detallar en su momento porque en realidad ya lo hice con la explicación de cada, en la parte de la certificación, y tampoco vamos a explicar cada uno de estos. Bueno, vamos a explicarle un poco de la dinámica. Yo tenía que encontrar la forma de explicarle a ustedes el CCNP, pero sin tener que entrar a detalle de muchas cosas que ya hemos visto, y entrar a detallar lo nuevo del CCNP, o lo nuevo, por así decirlo, la transición del CCNA. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo vamos a empezar a trabajar? Vamos a trabajar con todos los laboratorios. Muchos de los que quizás ya están dando este curso van a decir, pero es que el laboratorio está resuelto, y es totalmente válido. Si ustedes ven un laboratorio, que es lo que vamos a empezar a tratar, ya ustedes ven, digamos, el comando o cuál es el resultado, pero existen ciertas preguntas.
Entonces, dichas preguntas son las que vamos a estar analizando y son las que vamos a estar buscando en estos 3 libros. No solamente en los 3 libros, también en las diapositivas de cada capítulo, que son las que la academia manda y son las que se trata en dicho, digamos, dichas clases. Entonces, aquí vamos a tener también, este es el CCNP Routing and Switching, pero la guía de certificación. ¿Por qué la incluí yo también? Porque de aquí salen demasiados temas que te van a ayudar a certificarte. Ahora, yo con esto no te estoy diciendo que van a ser, porque aquí aparecen también varias preguntas. Bueno, aquí preparación del examen, los aprendices te pueden colocar a prueba con muchas preguntas, pero no quiere decir de que esas sean las preguntas que te van a salir a la certificación. Entonces, muchos de los estudiantes, inclusive me incluyo, cuando vamos a hacer una certificación buscamos la guía oficial de certificación. Sin embargo, esto que yo les estoy mostrando aquí nos dice, es la guía de aprendizaje, no es la guía de certificación. Aquí nos dice es la guía de aprendizaje y esta es la guía de certificación. Entonces, aquí nos explican muchas más cosas y quizás aquí nos sacan eso principal o ese extracto o ese, digamos, toda esa concentración de todo lo que se diga en la guía de estudio. Entonces, nos vamos a ir moviendo a medida que vayamos resolviendo esas preguntas de dichos laboratorios en estos 3 libros. Ahora, si ustedes se van, miren la guía de certificación, son 1012 páginas. O sea, eso es mucha información. Y ustedes dirán, sí, pero ¿por qué el libro que te explica todo trae menos páginas que esta? Bueno, aquí, como les dije, aquí hay más preguntas, en fin. Pero en realidad es mucha de la información que nos dan aquí, la adhieren a la guía de certificación que, digamos, son las posibles o los posibles exámenes o las posibles preguntas que nos pueden salir. Eso en materia de libros son los que vamos a estar tratando. Entonces, ya dicha la dinámica, para unos va a ser bueno, para unos va a ser malo. Quizás esos que pensaron de que yo vengo a explicar todo esto, en realidad es, como les digo, es desgastarme yo y es desgastarlo ustedes. Porque si yo me pongo a explicar ítem por ítem, porque si bien el CCNA es mucho más dinámico, en el sentido de que tú le dabas clic aquí y te abría toda la, digamos, toda la teoría, o le dabas clic aquí te descargaba el archivo .pk o el .pdf. Aquí no es así porque nos vamos a basar de un libro. Entonces, de pronto, si nos vamos un poco, por ejemplo, acá, digamos, yo no me voy a enfatizar en la parte de, bueno, BGP, por ejemplo, Route Reflector, digamos cuáles son los beneficios, la terminología. No, ¿por qué? Porque también hay que empezar a mirar que si ya estamos en el CCNP, ya vemos un poco más, digamos, a nivel de universidad. Hago la aclaración, cuando ya empezamos a ver CCNA, por lo menos ya tenemos o estamos estudiando un técnico o un tecnólogo, pero cuando ya empezamos a ver CCNP, yo aspiro a que ya ustedes sean profesionales en la ingeniería que sea ingeniería eléctrica, ingeniería telemática, ingeniería de sistemas. Bueno, sin descartar, porque yo he visto, una vez me tocó un docente en la parte cuando yo era estudiante, que era administrador de empresa y le gustaron mucho esta parte y se certificó, hizo todo lo del CCNE, lo del CCNA, CCNP, en fin. Entonces, aquel que ya quiera entrar a la parte del CCNP es porque ya está consciente de un nivel mucho más universitario. Y cuando entramos a la universidad, esto es algo personal. No sé si otros docentes o quizás ustedes como estudiantes tengan otro concepto. Cuando estamos a nivel profesional, personalmente, cuando yo entro a la universidad, entré solo y me gradúo solo. Con esto no estoy diciendo de que soy algún antisocial o quizás nunca hice amistades en la universidad, no.
pero veníamos de la idea en Colombia, hablamos del bachillerato, no sé, en Latinoamérica o en México o quizás qué nivel o cómo se llame la parte de la secundaria a nivel de estudio. Veníamos de esa hermandad de que sí, entramos 40 o quizás 30 personas e hicimos todos los cursos y sí, terminamos los mismos 30. No, en la universidad es totalmente diferente. Aquí el que entra solo, sale solo. ¿Con qué quiero decir esto? En que si usted se metió en este cuento, usted solo sale. En español, esto se estudia solo. Esto se aprende solo. Tu título es solo. La certificación tú no la vas a compartir con más nadie. Entonces, todos estos conceptos que son nuevos, todos estos conceptos, por ejemplo, la parte, yo aspiro a que ustedes ya sepan calcular VLCM. Yo aspiro que ya hasta este punto, que ustedes no sepan la parte de VLCM o quizás conceptos que ya deben de saber, compadre. Como decimos en Colombia, apaga y vámonos. Estás mal, estás enfocado en algo que en realidad, porque es que aquí ya vienen, ustedes deben de llegar con unos conceptos muy fuertes. Entonces, de pronto digo de que la metodología que voy a utilizar para algunos sea malo, porque quizás en el CCNA los acostumbré a que yo les decía todo, pero aquí no va a ser así. ¿Por qué? Por todo, la metodología, la cantidad de literatura es supremamente importante. Yo aquí le estoy dando 3 bases, sin incluir las diapositivas que en sus clases vamos a ver y son las que yo tengo, que es de la guía oficial de Cisco, pero en realidad hay mucha información sobre esto. Entonces la invitación es a eso, la invitación es a que ustedes se metan en esto, ustedes sean los que desarrollen todo esto y a través de estos videos o quizás a través de su instructor encuentren la explicación a lo que no entienden, pero no se queden en que sí, aquí voy a encontrar todo, porque este señor aquí dice que va a explicar el CCNP Row y no explicó esta parte, porque en realidad si tienen ese pensamiento no van a llegar muy lejos. Entonces quizás yo me he encontrado y también les plasmé algunos ejemplos que yo no me sé la respuesta a todo, porque yo no soy sapiente, no soy un dios, inclusive sigo en la parte del aprendizaje, porque esto es mucha información y me toca buscar, o sea, no me baso solamente en lo que aprendí en la universidad o en lo que aprendí en la parte de todas estas explicaciones, sino que me toca buscar, porque el problema que se te va a presentar no está ahí, o sea, no está en un video, sino que tienes que buscar material de Cisco, la parte de los blogs, personas que ya les sucedió, cómo lo resolvieron, en fin, toda esa parte es fundamental. Entonces la invitación es eso, la invitación no es a pensar de que aquí lo vas a encontrar todo, como si lo pasó en el CCNA, y que nos pongamos las pilas a estudiar independientemente y lo que encuentren aquí va a ser el complemento de lo que no entiendan en toda esta materia del CCNP Row. Bien, vamos a las diapositivas. Bueno, eso en materia de libros, de dónde vamos a sacar todas estas preguntas que estaremos resolviendo de los laboratorios. Bueno, aquí tenemos PowerPoint, como les dije, las diapositivas oficiales. Por ejemplo, esta aquí del capítulo 1. Vemos de que esto fue lo que traemos de Cisco, es lo que doy clases en esta parte. La implementación de enrutamiento IP. Bueno, lo primero que vamos a ver es un poco de teoría. El primer capítulo en realidad es mucha teoría y un repaso de todo lo del CCNA. Por eso nos dice, bueno, vamos a ver cuáles son digamos, esos diseños a nivel de redes muy comunes que nos presentan, y dependiendo de cuáles son esos requerimientos a nivel de tráfico. Recuerden de que
ya que hablamos de voz, hablamos de datos y también hablamos de video. Recuerden que eso es lo que es una red convergente. También expliqué al principio del CCNA, lo recuerdo, de cuando hablamos de una red convergente y la diferencia cuando converge un protocolo de enrutamiento. Eso, ¿por qué? Porque cuando se da este primer capítulo, lo primero que pensamos es, cuando una de las preguntas que yo hago es ¿qué es una red? O a qué ese concepto de convergencia que lo podemos aplicar. Y muchos no digamos que no caen en el error, pero lo primero que se les viene a la mente es la convergencia, si OSPF es mucho más rápido convergiendo, si EIGRP, en fin. Pero cuando hablamos de redes convergentes aquí estamos hablando de esa red actual que ya lleva o que ya debemos de pensar nosotros como diseñadores de redes. Ya debemos de pensar en que una red por ahí va a pasar datos, por ahí va a pasar video, por ahí va a pasar voz. En fin, eso hace referencia al diseño del modelo de redes, pero dependiendo de cuál es ese tráfico que va a pasar por ahí. Describir cómo crear un plan de implementación en los servicios de enrutamiento en una red empresarial, y vamos a hacer un review, como les dije, un recorderis de esos fundamentos de enrutamiento y comparados varios protocolos de enrutamiento. Entonces, el primer capítulo es netamente teoría, pero estos dos primeros ítems es supremamente importante, porque esto, aunque lo oímos un poco, pero no mucho, o sea, en realidad esto para ustedes en realidad esto es nuevo, entonces hay que prestar mucha atención en esta parte. Bien, eso en esa parte. Bueno, para el capítulo 2 vamos a configurar The Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, esto es EIGRP. Describir las básicas operaciones de EIGRP, esto es CCNA. Un plan, implementar el enrutamiento EIGRP, puede incluirse acá en el CCNP. Configurar y verificar enrutamiento EIGRP, esto la gran mayoría lo vimos en el CCNA. Configurar y verificar EIGRP en una WAN empresarial. Configurar y verificar autenticación EIGRP, esto es CCNA. Describir y configurar los mecanismos de optimización, verificación y resolución de problemas en esta implementación. Entonces, son muchas, como les digo, ustedes tienen de tener una base muy fuerte, que yo diría que me esmeré mucho en explicar en el CCNA para que lleguen a este punto, y son muchas cosas que yo voy a obviar, voy a tener en cuenta de que ustedes ya lo saben. Entonces, eso para que quede claro en esta parte. Bien, capítulo 3 tenemos bueno, Open Short Band First Protocol, en la cual es OSPF. Vamos a ver OSPF. Bueno, describir un poco la terminología y la operación con varios ambientes empresariales. Describir la función y la operación de los paquetes de OSPF en la parte de enrutamiento. Configurar y verificar básica OSPF, esto es CCNA. Describir y configurar OSPF en los diferentes tipos de red a nivel WAN. Esto también tocamos algo en el CCNA, pero aquí lo vamos a ver a más profundidad. Describir cada LSA o cada tipo de LSA, y cómo a nivel de capas, o bueno, esto lo vamos a entender mejor cuando analicemos el Link State Database o la base de datos de OSPF, que ellos envían un layout o diferentes tipos de mensajes que vamos a estar viendo o analizando, y a qué tipo de mensajes va atribuido esa LSA. Bueno, la explicación de la relación de vecinos entre los de OSPF y cómo interpretar eso tanto en la base de datos y la tabla de enrutamiento.
configurar y verificar esas características avanzadas de OSPF y configurar y verificar la autenticación de OSPF. Entonces son muchas más cosas. Quizás hablamos o quizás aquí no aparece esa parte de multiárea, pero cuando tocamos los tipos de redes, cuando tocamos los tipos de LSA, la explicación entre la base de datos y la tabla de enrutamiento, aquí netamente esto es OSPF multiáreas. Con esto no le estoy diciendo de que al principio nos va a hablar un poco de una sola área, pero todo va enfocado a multiárea. Bien, vamos al número 4, el cual es manipulando esas actualizaciones de enrutamiento. Esto se utiliza mucho a nivel empresarial. Ya cuando estén laborando en una empresa, se van a dar cuenta de que, sobre todo cuando tenemos múltiples canales, ya sean canales de datos, ya sean canales de internet, y quizás hay dispositivos que ya actúan como, bueno, los firewalls, quizás que tengan dos entradas de WAN, y quizás internamente en su configuración, ya sea a través de la SDM o que sea a través de la clip, podemos hacer ese balanceo de cargas. Pero si yo quiero controlar más, digamos que una rep quiero de que tome este camino, otra rep tome este camino, y quizás una tercera rep se vaya por la tabla de enrutamiento. Entonces, ¿cómo hago eso? Si hasta lo que conocemos en el momento no tenemos control de la tabla de enrutamiento. Quizás yo, o con EIGRP, si le coloco dos enlaces seriales o si le coloco dos WAN, él te va a decir que tiene dos caminos. Si revisamos la parte de la topología, recuerden el comando show IP EIGRP topology, donde utiliza las rutas pasivas, las rutas activas, stop active, en fin, todo esto que vimos nosotros hasta el momento, hasta este capítulo, no tenemos control de eso. Él hace su cálculo, dual actúa, y bueno, si me dice que tengo dos caminos para llegar a un solo destino, él simplemente hace ese balanceo de cargas porque él tiene esa propiedad. Estoy hablando de IGRP. Pero ¿qué pasa si en una empresa me dice, no, es que yo quiero que dicha red tome este canal de datos, por ejemplo, que tenga 30 megas o quizás, y quiero que esta red, que es mucho más pequeña, se vaya por un canal de backup de datos que yo tenga, que tenga 10 megas? ¿Cómo hago eso? Entonces, eso es lo que vamos a estar aprendiendo aquí en la manipulación, en las actualizaciones de enrutamiento. Vamos a describir un poco cómo tenemos ese problema en la red y qué control puedo utilizar yo para el tráfico de dichas actualizaciones. Esto es un poco lo que acabé de decir anteriormente, describir cuál es el propósito y cuáles son esas consideraciones cuando utilizamos múltiples protocolos en una red, protocolos de enrutamiento en una red. Vamos a ver de que podemos combinar, o se puede hablar de si yo tengo de un extremo OSPF y si tengo de un extremo IGRP. ¿Cómo hacen eso? En su momento en el CCNA hablé algo de redistribución muy por encima y dije que aquí en esta instancia ya es hora de que conozcan toda esta parte o este concepto de redistribución. Vamos a configurar y verificar esa redistribución de rutas para múltiples protocolos y vamos a describir y configurar, describir, configurar y verificar varios métodos para controlar, digamos, ese tráfico de actualizaciones de enrutamiento. Entonces, este capítulo es supremamente importante. Para los que vienen del CCNA, esto es nuevo. Si bien hablé algo, o si bien hice alguna configuración en un tip de avance en el CCNA, este es el capítulo donde vamos a implementar todo lo dicho anteriormente. Bien, vamos al capítulo número 5, el cual vemos la implementación de control de rutas. Esto también es nuevo para usted y se utiliza mucho a nivel empresarial. Les digo porque a mí me ha tocado hacer este tipo de configuraciones. Bueno, objetivos: describir cómo varias rutas o cuáles son esos métodos para controlar y cómo afecta tener varias rutas
hacia un mismo destino y cómo controlamos esta parte. Configurar esta parte de Offset Leads para el control de ruta, más adelante vamos a conocer esto. Configurar de IP Service Level Agreement Feature, esto es lo que llamamos la IP SLA o los acuerdos de niveles de servicio. Vean la sigla SLA, también la estuvimos mencionando mucho. ¿Cuáles son esas características para el control de ruta? Configurar el Policy Based Routing, el PBR, miren las iniciales PBR, políticas basadas en enrutamiento para el control de rutas, y vamos a describir cuáles son esas herramientas avanzadas para dicho control de ruta. Entonces, todo esto, ¿por qué me gusta enfocarme mucho a nivel de capítulo 4, a nivel de capítulo 5? Porque son fundamentales, porque son lo que vas a encontrar. Ahora, aprovechando esto que les estoy diciendo, quizás cuando ustedes están en una academia se pierde mucho tiempo, pero es lo que yo trato de decirles a otros colegas, no sé. Se pierde mucho tiempo o se enfatiza mucho en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ahora, capítulo 1, listo, cómo implementamos un plan de diseño, qué cosas debemos de tener y un repaso. Capítulo 2, cosas o digamos que de un 100%, un 60% ya lo sabemos. Tocaría avanzar en ese 40% de IGRP, que era lo que le dije de pronto, la parte de los cuando es stop, en fin, otro tipo de cosas, trabajar más con IPv6, pero gracias a Dios actualizaron el CCNA y también ya conocemos algo de IPv6 para IGRP. Y capítulo 3 o SPF, en el cual hay que enfocarnos mucho más en las LCA, los tipos de router, en fin. Pero ahí sí yo diría que es un 50-50. Un 50% ya lo tenemos fuerte del CCNA, que también gracias a Dios incluyeron multiárea. Nos queda a nosotros los instructores mucho más fácil explicar esa parte que en el que tener que explicarla a nivel del CCNP. Pero ¿a dónde quiero llegar? A que capítulo 4 y capítulo 5 son totalmente importantes, que quizás cuando ya los quieran dar no alcanza el tiempo, ya sea que lo den a nivel de cuatrimestre o a nivel de semestre, porque en realidad cuando estamos dando clases son 4 meses que se dan de clase, y toda esta cantidad, ya sea si es muy rápido, lo dan por todas estas diapositivas y no se enfocan en el material, en el libro que vamos a estar viendo aquí, que es supremamente importante por el tiempo. Por eso de allí les digo que esto se aprende solo. Hombre, profesor, lo que pasa es que no entiendo aquí. El profesor o el instructor viene y te hace la aclaración, pero es que uno es el que tiene que comerse todas esas 765 páginas o quizás esas 1012 páginas que tiene el de certificación, porque uno es el que va a obtener esos logros. Entonces, le he tratado de decir a muchos colegas que no se enfaticen tanto. ¿Por qué? Porque yo escucho a muchos estudiantes que se quejan que no han visto, digamos, un roadmap, y en realidad cuando salimos a trabajar esto es lo que se implementa. O sea, si ya uno llega a una empresa donde, por ejemplo, IGRP ya está implementado, o SPF ya está implementado, son cositas mínimas que te puede pedir la empresa, qué sé yo, vamos a agregar esta red, y uno mira si cae en el comando network, si no entra, que ya él redistribuye. Pero si el ejemplo que les acabé de colocar, si yo quiero de que dicha red utilice un canal y no el otro, cuando queremos explicar capítulo 4 y capítulo 5, que si es lo que nos van a preguntar en una empresa, si es lo que vamos a encontrar en el mundo laboral, entonces ahí es donde viene el mamita mía o el ayayay. Yo no lo di en la universidad, no lo aprendí, y es porque no nos queda el tiempo, porque nos enfatizamos en algo que ya tenemos un porcentaje muy alto, y esto, lo que es capítulo 4 y capítulo 5, es lo nuevo para ustedes los estudiantes. Entonces, no sé si de pronto propagan esta parte que les acabo de decir en sus academias, si llevan 3 meses enfocándose en USPF, en IGRP,
y cuando llega el mes cuarto, que son en Colombia le decimos los parciales finales, ya quieren de que uno sepa, me estoy poniendo en los pantalones de los estudiantes, que uno sepa algo que no ha dado o que no se le da el tiempo para dar. Entonces yo personalmente no estoy diciendo que no les doy la suma importancia a capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, sino que con el CCNA, que ya se encuentra con esas bases, si hablamos de OSPF, de multiárea, si hablamos de IGRP en la parte de IPv6, también con OSPF, y no entramos en mucho detalle, como si explicaba yo el CCNP anterior, que teníamos que enfatizar mucho porque el IPv6 no está muy explicado. Entonces ya tenemos esas bases, así que aspiro a que ustedes le redistribuyan eso a sus instructores, que no pierdan mucho tiempo en estos 3 capítulos iniciales, sino que se concentren en lo nuevo y le apliquen mucho más tiempo a capítulo 4 y capítulo 5, que es lo que se va a encontrar. Sin embargo, lo que viene ahora en adelante también es fundamental. Bien, vamos al capítulo 6, el cual aquí es implementar un Border Gateway Protocol. Esto es lo que significa BGP. Miren las iniciales BGP. Bueno, soluciones para la conectividad en un ISP. Recuerden que esto va enfocado a nivel empresarial o enterprise. Si vamos a hablar de BGP a nivel de ISP, es mucha información, mucha literatura. Vuelvo y les digo, Cisco le prepara una certificación a BGP y hay otra que es combinación entre BGP y MPLS. Entonces esto es a nivel de enterprise. Así que si cuando se lean todo esto o vean todo esto creen que saben todo de ISP, están muy equivocados. Yo también lo pensé, investigué toda esta parte y bueno, el que se crea aquí que lo sabe todo, que se vaya, qué sé yo, para la NASA o no sé, o es un extraterrestre, porque aquí estamos para aprender. Inclusive yo aprendo mucho de mis estudiantes también, aquellos que están laborando, que manejan equipos de última tecnología. Entonces uno mejor aprovecha esa parte. Doy gracias a Dios de que me dio la oportunidad de estar en un ISP, de trabajar con partners de Cisco, y bueno, estoy actualizado también en esa parte. Pero esto es mucha información. Bueno, describir la terminología básica y operación, incluyendo eBGP y bueno, E y BGP. Configurar básico BGP, miren, por eso nos dice aquí básico, es lo que les digo. Verificar y hacer un troubleshooting de básico BGP, porque lo que vamos a ver aquí es básico de este protocolo. Describir y configurar varios métodos en la manipulación de la selección de ruta, y describir y configurar varios métodos y filtrados de actualizaciones de enrutamiento de BGP. Esto es básico, que les quede claro esa parte. Bien, y por último tenemos el capítulo 7, que es implementando aquí nos dice a nivel de enrutamiento las facilidades para digamos esas oficinas sucursales y para los trabajadores móviles. Bueno, describir el fundamento para la conectividad de esas oficinas de sucursales, lo mismo para los trabajadores móviles, y describir las configuraciones necesarias para que el trabajador móvil se conecte a una red empresarial. Aquí vamos a ver mucho la parte, aquí abarca los túneles GRIP. Nos vamos a remontar un poco al capítulo 1, donde vemos esas redes empresariales, bueno, las que nos plantea Cisco, y donde va la parte de las VPN, en fin, toda esa parte las vamos a estar analizando en este capítulo. Bien, bueno, GNS3 es el emulador que vamos a estar trabajando, donde voy a montar todos esos laboratorios
ya sean este laboratorio o quizás los que monte, los laboratorios que nos manda Cisco, los oficiales, o el que yo considere pertinente para alguna explicación de la sesión, abre comillas. Supongamos, hay dos laboratorios para los RAUMAT y yo considero de que el libro, el material que encontramos aquí, trae algún laboratorio mucho más difícil o mucho más avanzado, o alguna explicación de algo que yo considere que a ustedes les va a servir en su vida personal, en su trabajo, en fin. Aquí coloqué Google porque en realidad puede ser cualquier buscador, pero este es el más popular. No se limiten a solamente lo que yo les digo aquí. Eso siempre, los que me acompañaron en el CCNA son testigos de lo que yo les digo. No se limiten. Es que el único límite que tiene nuestra mente somos nosotros mismos. O sea, nosotros somos quien queremos que somos. O sea, nosotros no somos porque alguien me diga, no, es que tú no puedes, o es que no tengo el dinero para esto. Hombre, si te dicen que no puedes, como hago yo, a mí me han dicho muchas veces que en realidad no puedo, que eso, y yo la verdad hago caso omiso a eso y me concentro es en mi crecimiento personal, y sé que a través de eso mi familia, mis hijos, mi esposa va a obtener buenos beneficios. Por el dinero, hombre, ahorren, pero no tengan limitancias en las certificaciones, no tengan limitancias en aprender, porque si nosotros nos estancamos es por nosotros mismos. Bueno, de ahí esta imagen también me pareció buena, la cual es la mente, ese otro material. Vuelvo y les digo, el límite es el techo, por así decirlo. Si queremos ir más allá, bueno, hay que pasar ese techo. Bueno, esto es un poco lo que nos vamos a encontrar. Quizás deben de saber inglés. Quizás algunos, con lo que le acabo de decir, están un poco desilusionados. Tenían la esperanza de que yo les explicara muchas cosas, pero en realidad lo que les voy a explicar es lo que les va a servir. Bueno, entonces no hay más que decir. Espero que de aquí en adelante les saquemos provecho a toda esta explicación. Colóquense metas ustedes mismos, qué quieren hacer, y la idea es esa. La idea es que ustedes mismos construyan su propio destino. De parte mía, va a encontrar todos los conocimientos que he adquirido hasta el momento, y Dios quiera que siga adquiriendo en toda esta parte. Y bueno, ojalá que todo esto también tenga la misma popularidad que tuvo el CCNA. Aquellos suscriptores que me apoyaron, como les digo, muchas críticas constructivas, que a medida de eso fui mejorando muchas cosas. Y bueno, ustedes son el público, ustedes son los que tienen la última palabra, y bueno, háganme saber a través de todos los comentarios cómo va todo. Espero que, vuelvo y les digo, les saquen el mayor provecho. Y bueno, nos sumergimos en un mundo, va a ser difícil en el sentido que es mucha información, y más que todo que viene en inglés. Si muy bien ya ahí en Latinoamérica está la revolución, o está el boom de que o se aprende inglés, pero yo sé que hay muchas personas que les va a costar. Entonces a esas personas el trabajo es doble, el reto es mucho mayor, pero ténganlo por seguro que les va a servir en su vida laboral, y como persona el sentir o el satisfacer de que cumplieron ese reto los va a llevar a quitar ese techo, a quitar esos límites, a quitar esas fronteras. Entonces de aquí en adelante estudien mucho, porque esto es mucho material, y bueno, sáquenle el mayor provecho.